Vamos a resolver el problema 255. Dos cables se amarran juntos en C y son cargados como indica la figura. Si W es igual a 190 libras, determine la tensión en el cable AC y en el cable BC. Primero vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una representación esquemática donde se sustituyen los apoyos por las fuerzas correspondientes y los objetos por los vectores fuerza correspondiente. En consecuencia, cambiamos este dibujo por el vector W, quitamos el apoyo en B y el apoyo en A y lo sustituimos por los vectores fuerza que vamos a nombrar el vector TCB y el vector TCA. Es la dirección que tienen, va de C a A y va de C a B. Para poder resolver el problema tendríamos que conocer los ángulos para poder descomponer nuestras fuerzas. Entonces, vamos a nombrar este ángulo alfa y este ángulo beta. Por trigonometría sabemos que el ángulo alfa está conformado por un triángulo que tiene base 12 y tiene altura 16. Y aquí está nuestro ángulo alfa. Si quiero conocer el ángulo alfa, ocupo la función tangente. La tangente dice que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es de 16 y el cateto adyacente es de 12. Pero quiero conocer el ángulo, entonces aplico la función contraria a tangente, que es arco tangente de 16 sobre 12, y eso me va a dar el ángulo alfa. Serán 53.13 grados. De igual forma vamos a ocupar para encontrar el ángulo beta y decimos que la tangente de beta es igual a cateto opuesto 16 sobre cateto adyacente, que es 30. Entonces arco tangente de 16 sobre 30 será igual a beta. Beta es igual a 28.07 grados. Y nos falta también calcular el ángulo al que está nuestra carga de 150 libras. Este lo podemos llamar gamma. Para el caso de gamma, observamos que es un triángulo semejante al triángulo que tenemos acá, que tiene base 30 y altura 16. Es un triángulo semejante y que mide la mitad, tiene base 15 y altura 8. Entonces el ángulo gamma va a ser igual al ángulo beta. Gamma va a ser igual a 28.07 grados. Continuamos. Ya que conocemos nuestros ángulos, vamos a descomponer nuestros vectores. Decimos que el vector tensión CB está formado por su componente horizontal TCBX en Y más su componente vertical TCBY en J. De igual forma, el vector TCA está formado por su componente TCAX en Y más TCAY en J. Nada más hay que poner atención que TCA, al ir a la izquierda, su componente horizontal es negativa. Su componente vertical sí es positiva, pero su componente horizontal es negativa. Y también tenemos W, que va a tener 0 en Y, menos 190 libras en J. Y también vamos a marcar esta fuerza F de 150, va a ser igual
Si ocupamos un triángulo donde la hipotenusa vale 150 y conozco el ángulo de 28.07 grados, para conocer su componente horizontal, que se va a llamar F150x, ocupo la función coseno, porque la función coseno dice coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, pero aquí el cateto adyacente sabemos que se llama f de 150x. Sería f de 150x dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa ya sabemos que vale 150. Y el ángulo sabemos que vale 28.07. Aquí queremos conocer este valor. Entonces decimos que f de 150 en x, es decir, la componente horizontal, va a ser igual a la magnitud de la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, por el coseno de 28.07 grados. F 150 en x es igual a 132.35 libras. También necesitamos conocer su componente vertical, que va a ser F de 150 en Y. Ahora, para esta fuerza, ambas componentes son negativas, porque la componente vertical va hacia abajo y la componente horizontal va a la izquierda. Seguimos aplicando el mismo concepto de que conocemos el ángulo de 28.07 grados y conocemos nuestra hipotenusa de 150 libras, pero ahora queremos conocer la componente vertical, que es F de 150 en Y. La función trigonométrica que nos relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto y el ángulo es la función seno, porque diríamos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo tendríamos que el seno de 28.07 es igual al cateto opuesto, que es la componente de la fuerza de 150 en Y, dividido entre la hipotenusa, que son 150. Nosotros queremos conocer la componente en Y. Para despejar, multiplicamos todo por 150. 150 por 150 es la unidad. Y entonces, F de 150 en Y va a ser igual a 150 multiplicado por el seno de 28.07, lo cual nos da un valor de 70.58 libras. 70.58 libras será la componente en J. Tenemos que conocer el vector TCB en función de la magnitud de la tensión TCB, es decir, la magnitud de TCB es un valor numérico, es un escalar. Y ese valor escalar lo vamos a ocupar como variable en nuestro vector TCB. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a empezar con el vector TCB. Tiene magnitud TCB como hipotenusa y tiene componente vertical TCB, TCBY y como componente horizontal TCBX. Y conocemos el ángulo. Nuestro ángulo es de 28.07 grados. Entonces vamos a aplicar el concepto que ya vimos. Y si quiero conocer TCBY, ocupo la función seno, porque repito que el seno de 28.07 es igual al cateto opuesto, TCBY, dividido entre la hipotenusa, que es TCB. TCB ya estamos aclarando que es la magnitud fuerza del vector. Y entonces al despejar TCBY tendríamos que es igual
a la magnitud TCB desconocida, pero esta es la magnitud completa del vector de aquí hasta acá. La componente vertical va a ser igual a esta magnitud multiplicada por el seno de 28.07. Para el caso de TCBX, aplicando el mismo concepto, pero con la función coseno, nos queda que TCBX es igual a TCB coseno de 28.07, porque coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es el ángulo, el cateto adyacente es la horizontal, TCBX. La hipotenusa sigue siendo la misma hipotenusa TCB, por eso TCBX es igual a TCB coseno de 28.07. Entonces ya tenemos nuestras componentes vertical, que es 0.4705 TCB, y la horizontal 0.8823 TCB, y ya lo podemos sustituir en este punto. Entonces ahora nos falta descomponer el vector TCA, que lo podemos considerar como la magnitud de la hipotenusa, y queremos sus componentes TCAX, TCAY. Nuestro ángulo que conocemos es el de 53.13 grados. Y entonces aplicamos otra vez el concepto de seno, coseno y tangente. Para este caso decimos que el seno de 53.13 es igual al cateto opuesto TCAY dividido entre la hipotenusa TCA. Como queremos conocer TCAY, despejamos TCAY, va a ser igual a TCA multiplicado por el seno de 53.13 grados. Aplicando el mismo concepto, pero con la función coseno, tendríamos que TCAX va a ser igual a TCA por el coseno de 53.13 grados. Para TCA, coseno de 53.13 es 0.6000 y lo ponemos acá, 0.6000, pero es negativo porque va hacia la izquierda. Y para TCA, seno de 53.13, 0.799 TCA, y lo sustituimos ya aquí arriba, 0.799 TCA en J, que es la componente vertical. Como el cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe de ser igual a 0, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En el caso de la sumatoria de fuerzas en X, estas son las 4 fuerzas que intervienen y vamos a considerar las componentes en X. Estas componentes en X son 0.8823 TCB menos 6000 TCA, 0.6000. Cero de W no lo ponemos y menos 132.35 libras, y esto es igual a 0. Para el caso de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ahora vamos a considerar el 0.4705 TCB más 0.799 TCA menos 190 libras menos 70.58 libras. Y esto es igual a 0. Bueno, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El sistema tiene solución. Vamos a
reordenar nuestras ecuaciones. Ponemos la ecuación 1, va a ser igual a 0.8823 TCB menos 0.6000 TCA igual, para que quede el término independiente del otro lado de la igualdad, a 132.35 y la ecuación 2, 0.4705 TCB más 0.799 TCA igual a 190 más 70.58, que nos da un total de 260.58 libras. Ahora podemos resolver el sistema de ecuaciones por sustitución y despeje. Entonces planteo que despejando TCB de 1, tengo que 0.8823 TCB es igual a 132.35. Para deshacerme de este negativo tengo que sumarlo, entonces más 0.6000 TCA. Para deshacerme de este punto 8823, todo lo divido entre el punto 8823. De tal manera que esta es la unidad y tenemos que TCB es igual a 132.35 más 0.6000 TCA divididos entre 0.8823. Ahora sustituimos TCB en la ecuación 2 y entonces tendremos 0.4705 el valor de TCB, que es 132.35 más 0.6000 TCA, todo dividido entre 0.8823. Pero todavía nos falta el resto. Nada más hemos sustituido este valor y el valor de TCB. Hay que completar la ecuación más 0.799 TCA igual a 260.58. Vamos a simplificar esta ecuación. Comenzamos por la división de 132.35 entre .8823, que nos da 150.68, y la división de .6000 entre .8823, que nos da 0.68 TCA. Estos dos términos no se modificaron, se escriben nuevamente igual. Ahora nos falta multiplicar el valor de .4705 por el 150.68, que es 70.89, y el .4705 por el .68 de TCA, que nos da 0.3199 TCA, más nuevamente estos términos no sufren cambios, se bajan igual. Entonces vamos a simplificar nuestra ecuación sumando términos semejantes que tenemos acá, los dos términos de TCA. .3199 más 0.799 nos da 1.1189 TCA más 70.89 igual a 260.58. Si nos queremos deshacer de este 70.89, hay que restarlo en ambos lados de la ecuación. Si lo restamos de este lado de la ecuación, 70.89 menos 70.89 son 0. Y del otro lado ponemos menos 70.89. De lo cual ahora queremos deshacernos de este 1.1189.
Todo lo dividimos entre 1.1189. $1.1189 entre 1.1189 es la unidad, conocida como el neutro multiplicativo. Y ya obtenemos el valor de TCA. Realizando la aritmética tendremos que TCA es igual a 169.95 libras. Ahora con el valor de TCA ya lo podemos sustituir en TCB, porque la ecuación de TCB solamente tiene como variable a TCA. Vamos a sustituir TCA en TCB. TCB será igual a 132.35 más 0.6000 TCA dividido entre 0.8823. Realizamos las operaciones aritméticas y tenemos como resultado que TCB es igual a 265.57 libras y es el segundo resultado que buscábamos, con lo cual se concluye el ejercicio.